único que voy a para la que viene, por experiencia ya que me ha tocado en la virtualidad, que se complejiza un poco la implementación de los sistemas de archivos de Windows, prefiero dar la clase que viene para bueno, que estén con un solo tema complejo por clase, digamos, para no complejizar tanto. Bueno, antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que haya? Si no, vamos arrancando. Bien, vamos comenzando entonces. Esperen que vamos a poner en esta instancia y le comparto. Listo, estamos compartiendo y vamos a poner a grabar. Bueno, a ver, cuando hablemos de implementación de archivos, de sistemas de archivos, en lo que es Linux, vamos a estar haciendo referencia a un concepto que es el del inodo, nodo i, o nodo índice, o índice nodo, dependiendo de la bibliografía o de dónde lo lean, dónde lo vean, van a ver el concepto de algún u otro modo. Normalmente le vamos a llamar inodo, ¿sí? Que es el nombre con que normalmente lo estamos manejando. Y el inodo no es más que un bloque de disco. No sé si recuerdan, cuando estuvimos trabajando en la clase pasada, estuvimos viendo la grabación de un archivo que traíamos un PDF que ocupaba 5 bloques. Un bloque, recuerden, sería, para una analogía gráfica, era un cuadradito dentro de esa hoja cuadriculada, que ese cuadradito representaba de alguna forma un espacio del disco. En este caso normalmente hablábamos de 4K, era el tamaño que le habíamos puesto al bloque, y estamos planteando, bueno, un archivo, en este caso, que tiene primero un bloque índice, o sea, tiene un bloquecito donde en ese bloquecito lo que hay es un índice. O sea, de un libro sería como el índice, o sea, en este bloque ustedes tienen el índice del libro. Y este índice del libro les va a decir en qué bloques se encuentran las páginas, ¿sí? En qué bloques se encuentran las páginas. Esto es lo que nos estaría dando lo que se llama el inodo. Por eso el inodo no es más que un bloque de disco que contiene los atributos de un archivo y las direcciones de los bloques de disco de los datos. Entonces, nuevamente, si lo vemos desde el punto de vista de un libro, sería como las primeras páginas que tienen, por ejemplo, que indican la editorial, que indican la carátula con el nombre del libro y el índice. Todo eso está en un bloque. Ese bloque se llama nodo índice o inodo. Ahora, todas las páginas que tienen el contenido del libro están en otros bloques. ¿Qué es lo que tiene este nodo índice? Tiene el puntero o tiene el número de en qué bloque se encuentra cada una de estas páginas que quiero leer, ¿sí? Bueno, es lo mismo para un archivo. Es exactamente lo mismo que para un archivo. Entonces, el inodo es un bloque de disco que contiene los atributos de un archivo. Recuerden que habíamos estado trabajando y viendo cuáles eran atributos de un archivo, y las direcciones de los bloques de disco de los datos. O sea, los datos en este caso es lo que denominamos carga útil, que es en realidad lo que yo quiero grabar, es información en realidad de contenido que yo necesito. Por ejemplo, es todo el contenido de un archivo de Word, ¿sí? Bien, todo archivo o directorio en Linux tiene asociado un número de inodo. En este caso estamos planteando, recuerden que en Linux, para Linux todo es un archivo, pero digamos, tenemos archivos de tipo regular, teníamos archivos de tipo directorio, por ejemplo. Bueno, cada uno de ellos está representado por un número, ¿sí? Un número. Ese número es un número entero. Por lo tanto, yo como sistema operativo voy a conocer el sistema de archivos, a los archivos, por este número entero que es el número de inodo, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí conocer esto, número de inodo. Bien, ese inodo es una estructura de datos que está almacenada en un bloque de disco. Volvemos a insistir, en ese pequeño cuadradito, dentro de todos los que hay, es uno en particular, y la información de qué bloques pertenecen a cada archivo está descentralizada. O sea, yo puedo tener la ventaja acá de que en este inodo voy a tener punteros a bloques que pueden estar no en forma contigua, están en cualquier lado, de acuerdo a los espacios que iba viendo disponible, era el lugar donde iban a estar, ¿sí? Esto lo hace mucho más robusto, tiene la ventaja de que no es necesario, como en FAT, cargar toda la tabla, ese índice que teníamos para el caso de la lista enlazada con índice, sino que en este caso solo es necesario llevar
el inodo, solamente necesito ese bloque de inodo cuando el archivo se necesita abrir. Pero si el archivo no se requiere abrir, ese inodo sigue en disco y no se lleva a memoria RAM. A diferencia de la FAT, que llevaba todo, tenía el índice de todos los archivos, ¿sí?, en memoria. Bueno, esto tiene la ventaja de ser no solamente mucho más robusto, sino más eficiente porque tiene menos cantidad de consumo de la memoria, ¿sí? Bueno, esta es la forma en que conceptualizamos a este nodo I, ¿sí?, de qué es lo que tiene. Ahora lo vamos a ver de un modo más gráfico y vamos a poder ver qué es lo que tiene por dentro, ¿sí? De todo lo que tiene el bloque del inodo, me voy a ir, no, bueno, sí, vamos a ir a la siguiente, fíjense, vamos a empezar por esta. De todo lo que tiene ese bloque de inodo, tenemos todo lo que está relacionado a los atributos, todo lo que está relacionado a los atributos y los punteros, ¿sí?, los punteros a distintos bloques, ¿sí? Todo lo relacionado a atributos y los punteros a distintos bloques. Entonces, ¿qué sucede? Los que es atributos, ya los estuvimos en algún momento hablando, números de enlace, el propietario, el tamaño y demás. Lo que me va a interesar a mí es ver ahora y analizar los punteros. Entonces vamos de vuelta. Este bloque que tiene adentro, tiene los atributos y los punteros. Ahora me voy a volver a los punteros, ¿sí? Tiene 15 punteros, que son 15 entradas en este bloque, ¿sí? ¿Qué son esos punteros? Esos punteros lo que tienen es direcciones de bloques de memoria, del disco, ¿sí?, de bloques, donde tengo los datos del archivo. O sea, punteros donde tengo los datos del archivo, ¿sí? Tengo 15 punteros, pero vamos a ver lo siguiente. Los primeros 12 bloques, los primeros 12 entradas, los primeros 12 punteros que hay en este inodo, son punteros que apuntan a un bloque que tiene datos. ¿Esto qué quiere decir? Este que está acá, con todos los atributos, sería un bloque de disco, o sea, sería un bloque. O sea, estaríamos hablando, por ejemplo, si seguimos tratando con tamaños de 4K, sería uno de esos de 4K. Si lo veo acá, fíjense, toda esta ristra que ven acá de cuadraditos son bloques, todos son bloques. Un inodo es un bloquecito, es uno de esos cuadraditos. Uno de esos cuadraditos es un inodo. Ese inodo, si yo lo veo por dentro, ¿qué es lo que tiene? Ese inodo por dentro tiene todo lo que es relacionado a los atributos y a los punteros, ¿sí? Todo lo que es relacionado a los atributos y a los punteros. ¿Estos punteros a dónde apuntan? Apuntan a otros bloques, ¿sí? Apuntan a otros bloques, como se ve acá. Estos punteros apuntan a otros bloques. Estos son todos los bloques que tengo. Entonces, este, por ejemplo, dice que apunta al bloque 1, ¿sí? Este dice que apunta al bloque 1. O sea que acá tengo 4K de información. Este bloque 2, o mejor dicho, esta entrada que tiene el puntero número 2, el número 2, está indicando que acá tengo un puntero al bloque número 2. Este bloque número 2 son 4K más. Y así voy sumando 4, 8, ¿sí? Entonces, si tengo 12 bloques, si tengo 12 entradas que están apuntando a 12 bloques y el tamaño de cada bloque tiene 4K, mi pregunta es, ¿cuál es el tamaño máximo que puede tener ese archivo con estas 12 entradas? Si cada uno pesa 4K, cada bloque pesa 4K. 48, profe. Muy bien, correcto. Son 48, exactamente. Son 48. ¿Cómo lo sacaste? 4 por 12. Exactamente, 4 por 12. 4 por 12 me va a dar los 48. ¿Por qué? Tengo 12 entradas, donde cada una de esas entradas es un puntero a un bloque de 4K. Entonces, este está apuntando a 4K, este está apuntando a 4K, y así tengo 48 como planteó recién el compañero. Acá, por ejemplo, si lo hago en concordancia con un libro, como para hacer la analogía, esto me dice, el capítulo 1 está en la página 1. Me voy a la página 1 y la página 1 está constituida a lo mejor por 4 páginas, ¿sí? Entonces, acá tengo 4 páginas, ¿sí? Acá es donde dice dónde comienza el capítulo 1. Este me dice dónde comienza el capítulo 2, y acá tengo justamente las 4 páginas del capítulo 2, y así, ¿tá? Por cada una de ellas. Entonces, acá yo tendría el puntero del bloque, ¿sí? Del donde está, justo acá coincide 1, 1, 2, 2, 3, 3, pero podría ser que este, el 5, por ejemplo, no esté disponible el bloque 5 y que esté disponible, no sé, el 65.802.
Entonces acá que guardaría el 65.802, que sería un puntero que apunta al bloque este. Y acá tendría los otros 4K que pertenecen al archivo este que tiene en este caso los 12 punteros ocupados. Eso sería 48K. Ahora, si yo hablo de 48K, es medio chico el archivo, ¿sí? Si yo tengo un archivo que pesa 1 mega, no me alcanza con 48K. Entonces, para eso, ¿cómo lo resuelve el esquema este de inodos en un sistema operativo como Linux? Lo resuelve de la siguiente manera. Fíjense, las 3 últimas entradas no son punteros directos a datos, sino son punteros que apuntan. En la primera, que se llama bloque indirecto, puntero bloque indirecto, apunta a un bloque que lo que tiene es un índice todo de punteros que apuntan a bloques directos en disco, ¿sí? O sea, esto es punteros directos a datos. Le vamos a llamar datos, no le vamos a llamar disco, le vamos a llamar datos. Puntero directo a datos, ¿sí? O sea que acá supongamos que en un bloque entran 256 entradas, ¿sí? No me voy a poner a sacar el cálculo de dónde sale ahora el 256, pero vamos a suponerlo, ¿sí? Que entran las 256, de 0 a 255 son 256. Entonces acá tengo 256 punteros que apuntan a bloques de 4K cada uno, ¿sí? O sea que este ¿a cuánto apunta? Apunta a 256 por 4, ¿sí? O sea que el archivo podría crecer solamente teniendo este puntero, el 13, podría crecer de 48K a sumarle 256 por 4K, ¿sí? O sea que no usted después la cuenta, pero son creo que 1024, si no me equivoco. A ver, sí, 1024. 1024, o sea que de 48 más 1024. Ahí ya tenemos un tamaño más grande. Bien, ahora, ¿qué pasa si ese archivo pesa más de 1024? Pesa más de 1072, que sería 1024 más 48 son 1072. Supongamos que pesa 2000. Si pesa 2000, no me alcanza con el puntero número 13. No me alcanza con ese puntero número 13. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el puntero número 14. ¿Qué tiene el puntero número 14? El puntero número 14 apunta a cada una de... esa entrada apunta a un bloque que tiene 256 entradas, pero que no apuntan directo a bloques de datos, sino que apuntan esas 256 entradas, cada una de ellas apunta a un bloque que tiene 256 entradas cada una. 256 entradas cada una. Entonces estamos hablando de que tengo 256 por 256. ¿Sí? O sea, 256 por 256 es la cantidad de bloques a la que va a apuntar, ¿sí? En este caso apuntábamos 48K, en este caso apuntábamos a 1024 bloques, perdón, yo dije 1024, no eran K, 1024 eran los bloques, ¿sí? 1024 eran los bloques. 1024 por 4 sería. En este caso sería 256 por 256 es la cantidad de bloques, por 4K me daría la cantidad de K que ocupa, ¿sí? Entonces, este se llama doblemente indirecto o bloque indirecto doble. Doblemente indirecto o bloque indirecto doble. ¿Por qué? Porque tengo primero un bloque que tiene un índice y ese tiene punteros que apuntan cada uno de esos a otro índice. Y obviamente que con eso tal vez no me alcance. Entonces necesito al puntero número 15. El puntero número 15 que tiene el inodo apunta a un bloque que apunta a su vez cada una de sus entradas a otro bloque con otro índice y cada una de esas bloques tiene a su vez punteros que apuntan a bloques que tienen de vuelta índice. Y recién ese tercer último nivel es el que tiene el acceso directo a los bloques de datos. A los bloques de datos. Este esquema permite direccionar hasta 16 millones de bloques. ¿Sí? 16 millones de bloques. Después vamos a sacar, como les dije, para la clase que viene vamos a jugar un poco más con los números, pero en este caso lo que me interesa es más el esquema, que entiendan el esquema cómo está armadito, ¿sí? Entonces yo acá estoy apuntando hasta 16 millones de bloques, que multiplicado en este caso por 4K, bueno, da un montón de K, ¿sí? Da muchos megas, ¿sí? En este caso. Bien, entonces, ¿esto qué me permite? Como yo dije recién, lo que necesitamos tener cuando abrimos un archivo es el inodo cargado en memoria. Bien, ¿cuál es el inodo? El inodo es este, es el que tiene todos estos punteros con sus atributos, o sea, es este bloque. Ese es el bloque que yo voy a tener cargado. Ahora, cuando yo quiera acceder al archivo y quiera tener la suficiente información o el contenido, si yo lo único que requiero son, por algún motivo, los 32 primeros K del archivo, solamente con el inodo que tengo cargado en memoria me alcanza para saber los punteros que necesito ir a buscar, o sea, los punteros de los bloques que necesito ir a buscar para cargar en memoria el archivo con ese contenido nomás. Ahora, si yo requiero que
el archivo que tengo que, la cantidad de información que tengo que llevar de ese archivo a memoria es mayor, bueno, iré utilizando los punteros para ir a buscar los otros bloques, o sea, tendré que subir este otro bloque con todo el índice que tiene para ir a buscar los bloques que me hagan falta. Si ya es mayor a esa, la cantidad de archivos, la cantidad de bloques que necesito para acceder al archivo y a su contenido, y tendré que ir al segundo bloque, al segundo puntero, que apunta a este doblemente indirecto, y seguir buscando más bloques. Y así voy cargando cada vez más bloques en memoria a medida que me va haciendo falta. ¿Cuál es la ventaja con respecto a FAT? Que en FAT yo tenía que tener todo el índice de todos los archivos, los abra o no los abra. Acá solamente voy a necesitar el nodo índice cuando lo necesite, y voy a necesitar los bloques o los punteros necesarios a medida que vaya avanzando en esta continuidad, ¿sí? Y cuando tenga que ir a los punteros 13, 14 y 15, recién ahí tendré que ir a buscar estos otros índices. Si no, no me hace falta. Entonces, esto tiene como gran ventaja que no consume y eficientiza mucho más el consumo de memoria, ¿sí? Como una de las grandes ventajas. Lo otro es la estructura jerárquica que tiene, que permite crecer en cualquier lado y colocar un bloque de cualquier espacio del disco, total no importa. Total, el inodo tiene el puntero a donde comienza, a donde sigue cada punto del archivo y demás, ¿sí? Muy similar a lo que habíamos estado viendo anteriormente. Bien, preguntas, dudas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el nodo I es uno de los más importantes que vamos a estar viendo en la materia y en esta unidad con respecto a la implementación y la implantación del archivo en sí en el sistema operativo, ¿sí? Es importante que acá si no se entendió alguno de estos direccionamientos, me lo digo y lo repetimos las veces que haga falta, ¿sí? Las veces que hagan falta. Bien, a ver, Lautaro, o sea, el direccionamiento con bloques es para ubicar archivos más grandes. El direccionamiento no es direccionamiento por bloques, ¿sí? Con bloques. O sea, para vos, para un sistema operativo, todos son bloques. Para un sistema operativo, todo lo que él ve son bloques de 4K. Eso es lo que ve como el disco. El disco físico, como es, no lo ve el sistema operativo. El sistema operativo ve K, ve bloques de 4K. Todos iguales, todos bloques iguales. Lo que hace, en este caso, Linux es agarra un bloque donde graba todo el nodo índice, donde tiene los atributos y los punteros. Ahora, 12 de esos punteros apuntan directamente a bloques con datos, ¿sí? A bloques que tienen datos. Datos de la carga útil de tu archivo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo burdo, ¿sí? Como lo hice con el otro grupo y le sirvió bastante. Vamos a suponer que lo que yo quiero grabar es la palabra hola. Esa es mi carga útil, la palabra hola, ¿sí? La palabra hola está constituida por 4 caracteres, ¿sí? Por 4 caracteres, que son la H, la O, la L y la A. Vamos a suponer que cada una de estas letras pesa 4K. Vamos a suponer que cada letra pesa 4K. Entonces, ¿qué va a suceder? El archivo, el inodo, se va a crear con todos sus atributos y lo que va a hacer es buscar un espacio libre aquí en todos estos bloques, o sea, en el disco va a ver qué espacios libres tenemos con los bloques libres. Cuando encuentre un bloque libre, va a grabar la letra H, va a agarrar la dirección del bloque donde grabó la letra H y la va a registrar acá, en el inodo. Acá lo que agrega es el numerito del bloque donde se encuentra la letra H. No graba la letra H acá, graba el numerito que es el puntero donde está grabada la letra H, que en este caso es el 1. Después va con la O. Con la O viene, graba y lo graba en este otro. Este otro, en este bloque, ¿qué dirección tiene? Bueno, este bloque tiene la dirección 2. Entonces agarra el número 2, viene al nodo índice y graba en la segunda entrada el número 2, ¿sí? En la segunda entrada grabó el número 2. Bien, ahora viene y quiere grabar la letra L. Graba la letra L, entonces ve que está el número 3 disponible, entonces graba la letra L ahí, agarra el número 3 y lo lleva aquí. Y lo mismo hace con el 4. Este nodo índice solamente tiene 4 punteros. Todos estos punteros están vacíos. Por ahora no tienen nada. ¿Por qué? Porque mi archivo terminó ahí. No resguardó bloques. No resguardó bloques para usarlos posteriormente. No. Solamente usa lo que necesita, que son estos 4 bloques. Por lo tanto, este archivo pesa, en realidad, este nodo índice, que es este bloque de 4K, más estos 4 bloques que tengo acá. O sea que estaría pesando, en comillas, 20K, de los cuales 16, que son el 1, 2, 3 y 4, estos 4 que están acá, son la carga útil, son la palabra hola. Lo otro es lo que yo necesito para poder saber dónde está la carga útil, el conocimiento, ¿sí? Bien, eso es con la palabra hola. Ahora, supongamos que en vez de la palabra hola, yo lo que quiero grabar, y lo voy a poner por acá,
es hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Supongamos que quiero grabar eso. Vamos a hacer de cuenta que los espacios no ocupan lugar, o sea, el espacio no ocupa nada de lugar. Entonces, yo acá tendría hola, ¿cómo están? Y lo tengo que grabar. Hola, ya lo grabamos en las primeras 4. De las 5 a la 8, 5, 6, 7 y 8, voy a grabar el cómo. Voy a grabar la letra C en el 5, en el bloque 5, voy a agarrar el número 5 y lo voy a registrar en el inodo. Y así voy a hacer hasta el 8 con la palabra cómo. Luego tengo que grabar la palabra están. Entonces voy a grabar, en la 9 voy a grabar la letra E, en la 10 voy a grabar la letra S, en la 11 voy a grabar la letra T y en la 12 voy a grabar la letra A. Ahí grabé está, ¿sí? Pero me faltó la N. Y la N no me entró en estas 12 direcciones. O sea, usé hasta ahora 12 bloques, pero necesito un bloque número 13. Pero el problema es que el bloque número 13 no tengo un puntero directo al bloque 13. Entonces, ¿qué hace el inodo? Habilita este puntero que apunta a un bloque que tiene 256. O sea, agarró y dijo, bueno, voy a agarrar un bloque, por ejemplo, el bloque 13. Agarró el número 13 y lo reservó. ¿Lo reservó para qué? Para crear 256 posibles entradas. Agarró ese bloque y lo puso acá. Acá puso el número 13, en donde dice in patch, ¿sí? Ahí grabó el número 13. Entonces el número 13 está acá. Ahora, viene a ese bloque número 13 y como está dividido en entradas, agarra y hace lo siguiente. Se va al disco y busca. Vamos a suponer que el bloque libre que tengo ahora es el 521 o el 265. El 265 tengo libre. Entonces agarra ese número, ahí graba la letra N, y lo que hace en este otro índice es, acá arriba pone el número 255. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué tiene? Viene, la palabra hola, ¿cómo están? Está desde el 1 hasta el 12, y en el 65 se encuentra la letra N. Y ahí se completó todo el contenido. ¿Sí? Espero que eso se haya entendido. No sé si contesté, Lautaro. A ver, Lautaro. O sea que el bloque 13 tiene la dirección de 256 bloques que pesan 4K. Correcto, Lautaro, así es. Correcto. Pero va a tener 256 direcciones si le hace falta, ¿sí? En el primer caso va a tener una dirección sola porque es la que necesita y todo lo otro es reservado para más direcciones si el archivo tiene que crecer, ¿sí? Pero en este caso usó solamente una de esas 256 direcciones. Usó una sola de esas 256 direcciones. ¿Se entiende? No sé si respondo, Lautaro, a la pregunta que venías y después sigo con las otras preguntas. O sea, que otro archivo no puede usar esas 255 direcciones restantes. No es que pará. Vuelvo a repetirte lo que te dije antes. En este bloque, que vos vas a tener la posibilidad de 0 a 255, ¿sí? Habilitó un bloque para hacer un índice de 256 direcciones. Pero solamente asignó una. Las otras no las asignó. Las otras no tienen número acá, no tengo números acá. No está ocupando 255 bloques al vicio. Acá está ocupando un solo bloque, o sea, está diciendo un puntero que ocupa un bloque. Y acá no tengo punteros todavía. Hasta que no me haga falta en el archivo, no voy a poner acá números. ¿Sí? Porque ahí me pones que, o sea que otro archivo no puede usar esas 255 direcciones. No, porque todavía no asigné direcciones yo acá. Esas 255 direcciones todavía no están porque el archivo no le hace falta. Este bloque queda reservado por si este archivo crece. Si este archivo crece y necesita un espacio número 14, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir al disco, va a buscar un espacio libre. Cuando encuentre el espacio libre, va a venir y lo va a colocar acá en una siguiente entrada. Y así va a ir colocando, pero no deja reservado por las dudas 256 bloques, por si los llega a usar más adelante. No, lo que tiene es el bloque ya habilitado para generar el índice a medida que le vaya haciendo falta. A ver si ahí contesto y te voy aclarando. Decime si no, lo volvemos a repetir. Bien, perfecto. Bueno, a ver, vuelvo que había otra pregunta. Francisco me pregunta, a ver, ¿son contiguos los bloques indirectos? No son contiguos los bloques indirectos. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando le haga falta al inodo crecer, va a ir a buscar algún bloque libre, cualquiera, bloque libre que necesite, va a agarrar ese bloque libre y va a agarrar el número de dirección y lo va a registrar acá, que puede ser en este caso el 13, después puede ser el 524, y este puede ser el 2, porque se liberó el 2, por ejemplo, ¿sí? No son contiguos. No, bueno, porque acá te está poniendo un ejemplo y te está poniendo para que vos veas la continuidad de la cantidad, para que veas el tamaño, cómo crece.
Este es un ejemplo. Acá estamos hablando de lo ideal. Esto sería lo ideal, que fuese así, que fuese en forma contigua todo ideal, pero no es así. Justamente es la idea del inodo, que vos puedas en forma descentralizada, ¿sí? Y que pueda grabarse, bueno, a medida que vaya haciendo falta, el espacio que tengas disponible, donde esté disponible, no importa, ¿sí? Pero esa es la idea, que a medida que esté este espacio disponible, se vaya haciendo de esa manera, ¿sí? Bien, no sé si contesté también tu pregunta, Francisco. Perfecto, ahí está. Bueno, bien, probablemente son también preguntas que puedan tener otros y bueno, no lo consultaron. Pero es importante porque el nodo I es un poco donde se concentra el esquema de trabajo de lo que tiene un Linux en particular. En un segundo que voy a borrar, no se me borró. Está. Así borro, ahí está, lo que había escrito. Bien, bueno, siguiendo con esto, ¿sí? Repasando y siendo un poco redundante, porque voy a ser bastante redundante con esto, tenemos lo siguiente. Tenemos los bloques, el bloque del inodo, que no solamente tiene los punteros, sino que además de los punteros, tiene los atributos, ¿sí? Entonces acá tenemos todos los atributos pertenecientes a ese archivo, más todos los punteros que estén habilitados. Por ejemplo, en este caso, supónganse, habilitó un archivo y el 13 no lo habilitó, porque el triple, porque no necesitó crecer tanto el archivo. Entonces, habrá habilitado lo que necesitaba del indirecto simple, lo habrá usado todo, porque ya tiene habilitado el doble, y del doble habrá usado lo que necesita. Entonces, fíjense, acá, cada uno de estos punteros apunta directamente a un bloque de datos. Este es un bloque de datos. Y así sucesivamente hasta llegar a los punteros a datos n, ¿sí? Porque acá va a variar, en este caso estamos haciendo un ejemplo, y vamos a hablar siempre de 12, porque normalmente vamos a decirle de las 15 entradas vamos a hablar solo de las 15 entradas. Puede variar de acuerdo a los tamaños típicos de bloque que vamos a usar y que en la mayoría de bibliografías hace referencia, es a 4K, el tamaño de bloque es 4K, y fíjense, el sector es 512 bytes. ¿Esto por qué? Esto es tamaño de bloque lógico, es lo que ve el sistema operativo. El sistema operativo no ve al disco duro físico, no lo ve como es por dentro. Él lo único que ve es al disco como esa cuadrícula que veíamos antes, y cada uno de esos cuadraditos para él tiene 4K. Eso es lo que pesa. Ahora, sin embargo, el disco físicamente está dividido en lo que se llaman sectores, ¿sí? La unidad más pequeña que tiene un disco son los sectores. Esos sectores, obviamente que, fíjense, para grabar un bloque, ¿cuántos sectores necesito? Si tengo ahí 4K y 512 bytes, ¿cuánto necesito? A ver. Vamos. ¿Y como 8 sectores? Exactamente, son 8 los sectores que necesito. O sea, 8 sectores porque si tenemos 512 bytes, multiplicado por 2, me da un K, 1024, ¿sí? Tenemos un K, un kilobyte, entonces necesito 8 sectores. O sea que cuando yo grabo un bloque, se están en realidad utilizando 8 sectores del disco físico. Estoy usando 8 sectores del disco físico. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, el sistema operativo en realidad lo que él conoce, son bloques, ¿sí? Pero lo que vamos a tener en este caso de esos bloques es que se va a comunicar el sistema operativo con esto que llamamos driver, el controlador que nos brinda el proveedor, del fabricante, del producto disco duro, y ese driver es el que se comunica con el módulo de la controladora de hardware, de la controladora de disco, o sea, un módulo que existe en el propio disco, ¿sí? Y que va, entre ellos dos, van a saber justamente estos 8 bloques, este bloque, a qué 8 sectores pertenecen en el disco físico. Eso lo vamos a ver seguramente ya la clase que viene, ¿sí? Ahí estamos en esa relación. Pero el sistema operativo no ve sectores, el sistema operativo ve bloques, ¿sí? Eso para que vaya quedando claro. Entonces, vemos bloques, simplemente vemos bloques. Entonces, esto apunta justamente, y este nodo tiene los primeros 12 bloques, apuntan, las primeras 12 entradas apuntan directamente a bloques de datos. El indirecto simple, que es el número 13, apunta a un bloque, fíjense, es a un bloque, pero ese bloque que tiene un montón de entradas, tiene un montón de números.
¿Qué son esos números? Direcciones de otros bloques, ¿sí? Y el doble tiene un primer índice, un primer bloque, que tiene entradas que apuntan a un bloque, por ejemplo, que tiene un montón de entradas, después tiene otra entrada que apunta a otro bloque, que tiene un montón de entradas, y así, ¿sí? Y de esa forma es que tiene la capacidad de crecer. Ahora, como planteé antes, no porque yo habilite el puntero indirecto, por ejemplo, el simple, si en el caso de recién que estábamos usando 256 entradas, me va a reservar 256 bloques para ese archivo, sino que a medida que va usando, va colocando las entradas de los bloques que va usando, y el resto lo deja para cuando vaya haciendo falta, pero no deja bloques preasignados, si no se acabaría el disco en un ratito nomás, ¿sí? Y esa es la ventaja de que utilizo el espacio libre que esté donde esté, no importa el bloque donde esté libre. Total, lo único que tengo que hacer acá es dejar registrado el puntero, ¿sí? Bien, esta es otra forma también de verlo, ¿sí? Para ver justamente en el file system, el inodo, que estamos viendo su completitud, todo lo que tiene un montón de datos, ¿sí? En sus atributos, parte de lo que hemos visto, como el usuario, el grupo, otro, lo que tiene que ver con la protección, ¿sí? Con algunos permisos, que también lo vamos a repetir un poquito hoy, y después tiene los 15 punteros que hablamos antes, ¿sí? Los 15 punteritos, donde cada uno de esos punteritos que estábamos haciendo referencia, apunta a datos directos, a bloques de datos directos, o apunta al indirecto, o al doblemente indirecto, o al triplemente indirecto. Y acá lo pueden ver, ¿sí? Estos son datos de bloques, y acá tengo bloques que tienen entradas, ¿sí? Apuntando a bloques, pero que tienen datos. O sea que en algún caso tengo una entrada apuntando a un bloque con un índice, y en otro caso tengo entradas apuntando a un bloque con datos directos, ¿sí? Que el dato es el que tiene la carga útil, vuelvo a insistir, el que tiene la información de en realidad lo que yo quise resguardar de mi archivo, el que tiene el contenido de ese archivo, que es en realidad lo que yo quiero hacer persistente y permanente en el tiempo. A eso hace referencia esto. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Antes de seguir, porque ya me voy a pasar a características de Windows, ¿sí? ¿Cómo vamos con inodo? Lo repetí, puse 3 gráficos distintos, intenté darle un poco la vuelta, pero necesito que tengamos, de alguna forma, esa gráfica que ven ahí, de algún modo en la cabeza, que entendamos que el inodo no es más que atributos y los punteros. Para el sistema prácticamente es un número, va a ser el número de inodo, que es la forma de representar al inodo, y prácticamente ese número de inodo representa al archivo, porque yo partiendo de ese bloque inodo puedo llegar a todos los bloques de datos, y por otro lado que no es necesario cargar en memoria todo el archivo con todos sus bloques, sino que cargo el inodo, y a medida que voy leyendo el archivo y voy necesitando más datos, voy a ir habilitando, voy a ir buscando en los punteros indirecto, doblemente indirecto o triplemente indirecto, para ir trayendo los bloques de datos necesarios a memoria y ahí procesarlos como se requiere, ¿no? Bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien, bueno, seguimos entonces. NTFS. Ya nos metemos en características de Windows, del sistema de archivos que maneja Windows. No me voy a meter en la implementación como la que vimos recién. Estas filminas las voy a subir. Estas filminas ya están. Deberían estarlas. Son las mismas que usé la semana pasada. Esta es la segunda, digamos, del mismo archivo que subí. Digamos, si te vas más adelante vas a encontrar que están todas estas filminas. O sea, no estoy usando algo nuevo, es la misma que subí la semana pasada. Bien, entonces, en NTFS lo que estamos haciendo es, vamos a ver ahora el sistema de archivo en cuanto a características generales. Lo que no vamos a adentrarnos acá es en la implantación, como vimos recién, de un esquema, el esquema más en profundidad de un archivo, sino que lo vamos a ver más general. Y ya la semana que viene me voy a adentrar un poquito más, como para no meter más complejidad en esta clase, ¿sí? Porque la verdad que de la experiencia me dio a que conviene en este caso separarlo, porque el año pasado costó bastante la comprensión de estos dos, ¿sí? Bien, vamos con las características. NTFS no es más que un sistema de archivos que es creado de cero por parte de Windows, donde en realidad
lo que vino es a reemplazar lo que era FAT, FAT32, FAT16, lo que se usaba con Windows 95, Windows 98, hasta el mismo Windows XP se usaba con FAT. Y se empezó de cero porque el sistema de FAT no tenía solución al sistema de archivos que utilizaba, y se parte de algo que se denominó New Technology File System, y este sistema agrega muchas características que realmente lo posicionan en algún momento a Windows, y por ejemplo le permiten acceder de una manera fuerte en el mercado a tener el sistema operativo de Windows como servidor, por ejemplo, ¿sí? Donde era más complejo tenerlo como servidor por esta cuestión de que no tenía características como de seguridad, de compresión, que ahora vamos a ver en un rato, ¿sí? Además de la escalabilidad, la posibilidad de crecer, de escalar que tenía. En este caso, NTFS no es más que un sistema de archivo, y va a ver todo como archivos, o sea, los mismos directorios también los ves como archivos, también algo que se llaman los metadatos, vamos a ver qué es el metadato, algo parecido a lo que pasa con Linux, donde Linux ve absolutamente todo como archivo, ¿sí? Hasta un dispositivo también lo ve como archivo, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que esta NTFS tiene algo que lo hace vital y que depende de una consistencia, y es la MFT, es la Master File Table. Esa tablita, que es una tabla maestra de los archivos, es de alguna forma este corazón del esquema del sistema de archivos de NTFS, y que es el que contiene ¿qué cosa? Es aquel índice, pero el índice de donde están todos los archivos, los atributos, o sea, tiene toda esa información asociada justamente a los archivos que tenemos en toda la parte del sistema de archivos, en toda la parte de archivos de datos, ¿sí? Donde tenemos los archivos de datos. O sea que, de alguna forma, esta MFT toma una relevancia muy grande en el sistema operativo de Windows, y es por ello que cuando se hace la instalación, cuando ustedes hacen una instalación y hacen el formateo con un sistema de NTFS, formatean el disco con NTFS, van a ver que se crean unas particiones más pequeñas en forma automatizada que son propias del sistema, donde allí graba justamente información de la MFT, y también va grabando en forma porcentual, ¿sí?, a la MFT en caso de que se dañe, para poder recuperarla. Si se daña totalmente la MFT, perdemos el sistema de archivos, porque perdimos todo el índice con todo el atributo de los archivos, nos quedan los datos acéfalos, ¿sí? Sería un grave problema que se rompa. Por eso el sistema operativo lo tiene en una partición aparte, y de alguna forma lo va resguardando para que sea consistente, ¿sí? Lo va cuidando, lo va protegiendo. Anteriormente, lo que uno buscaba cuando uno quería hacer un ataque sobre un equipo era justamente atacar la FAT en algún momento, y bueno, por ahí atacar la MFT. Obviamente que al tener más nivel de seguridad, la MFT es muy compleja de atacar, pero supongamos que se logra el impacto de un ataque, ahí sería justamente la pérdida de acceso a todo el contenido de los archivos que tengo, pero la pregunta es para el atacante, ¿qué valor tiene hacer eso? En épocas anteriores eran siempre desafíos de los atacantes hacer cosas como esta, o hacer daño nada más, pero no tenía un sentido económico. Hoy en día, con esta posibilidad de poder capturar los archivos de algún modo donde los estás cifrando y los estás logrando, a los archivos los estamos logrando contener, ¿sí? Contener de tal forma que si yo tengo archivos en el disco, vamos a plantearlo de esta forma, ¿sí? La MFT tiene toda esta tablita. Ahora, si yo ataco a estos archivos, ¿sí?, y ataco al MFT y pierdo el contenido ese, perdí yo. ¿Y el atacante qué ganó? Nada. Ahora, si hago un ransomware sobre los archivos y cifro los archivos, la MFT no te la van a poder cifrar, pero sí te cifro los archivos. Entonces, los ataques hoy han migrado, han cambiado hacia otro lado. ¿Por qué? Porque lo que busca el atacante es cifrar el archivo y después pedir un rescate. Pide dinero por ese archivo, ¿sí? Entonces hoy se ha convertido en algo totalmente económico, en una cuestión de poder conseguir justamente dinero
a través de estos tipos de ataques. Entonces, el tipo de ataque ha cambiado, ya varía, ya es otra cosa, ya no es como antes un virus que quería consumir memoria RAM para que la máquina se pusiera lenta. ¿Y qué ganabas con eso? Nada. Hoy, ¿qué es? Todo lo que se busca normalmente en esta situación es ver cómo pueden ganar dinero. Y para eso existen justamente cibercriminales, existe todo un conglomerado de gente que se dedica a esto, porque, bueno, le reditúa, ¿sí? Esta situación reditúa y reditúa muy bien. Entonces, por eso se hace. Lo que se hace es justamente cifrar normalmente. Bueno, sí, ahí en el caso estás viendo un caso particular que lo que cifra es la MFT, pero no todos te cifran la MFT. Lo que te cifran normalmente son los archivos. ¿Por qué? Porque en realidad los archivos, ¿sí?, es donde está tu contenido. Si vos tenés alguna posibilidad de recuperar el contenido y no te importa el índice, si vos tenés el libro y tenés el contenido del libro, podés generar el índice de vuelta. Pero si vos perdés las hojas del libro y te quedaste con el índice solo, no podés generar de vuelta el contenido, ¿sí? Entonces, normalmente el ataque va hacia el contenido, ¿sí?, que es la carga útil. Son los bloques de datos, ¿sí? Ahí donde normalmente intentan atacar, normalmente para, bueno, pedir el rescate de esa información. Lo más común es atacar bases de datos, que es donde hay un contenido valioso para una organización, y bueno, y después se pide el rescate a través de criptomonedas, ¿sí?, que es la manera en que se utiliza. Bien, en el caso de Windows, se utiliza un mapa de bits para saber los bloques que están libres, ¿sí? El mapa de bits ya lo vamos a ver, es bastante fácil de comprenderlo. Perdón. Es bastante fácil de comprenderlo. Denme un segundo que apago el celu. Ahora sí, acá, disculpen. Bien, entonces, la forma en que tiene de conocer los espacios, los bloques libres, es utilizando lo que se denomina un bitmap, un mapa de bits, donde conozco los bloques que están libres. Lamentablemente, Windows también le suele llamar a los bloques clusters. Y lo planteamos simplemente para que sepan, porque puede aparecer en alguna bibliografía que lean que cuando uno lee bloque también está haciendo referencia a clúster, y cuando lea clúster en un Windows, sepan que puede llegar a estar haciendo referencia al sistema de archivos. Normalmente el concepto de clúster, ya vamos a ver, está asociado a conjunto de equipos que están interconectados para hacer procesamiento distribuido o en paralelo, y no al bloque en sí. Pero bueno, lo ponemos simplemente porque se pueden llegar a encontrar que en alguna bibliografía de Windows habla de, cuando hable del sistema de archivos, encuentran la palabra clúster y es que está haciendo referencia a los bloques, ¿sí? A eso hace referencia. Bien, los bloques libres son justamente los espacios y por lo tanto utiliza el mapa de bits para poder saber esos bloques libres. Bien, tiene características NTFS muy interesantes que han permitido llegar a volúmenes de tamaños muy grandes, como el XBbyte, que es un tamaño bastante considerable para lo que estamos usando actualmente. Ya vamos a ver que es una unidad de medida superior obviamente al tera, y hoy actualmente estamos hablando de tamaños de disco de terabyte, ¿sí? Pero esto podría llegar a crecer tranquilamente en tamaño de volumen al XBbyte. El tamaño de los archivos sí está más limitado, está aproximadamente a los 16 gigas de terabyte, que es el tamaño que podría llegar a tener, pero bueno,
no deja de ser un tamaño considerable para lo que uno puede llegar a necesitar, ¿sí? Teniendo en cuenta que normalmente tenemos discos que son de menor tamaño que esa unidad media. Todo esto también es comercial, tengan en cuenta de que el hecho de que el sistema operativo tuviese que crecer a lo mejor en el tamaño, si supongamos que sea el 16 el limitante sí o sí de archivo y nosotros empecemos a tener archivos más grandes, bueno, no solamente necesitamos hardware más grande, ¿sí?, sino también que tal vez el sistema operativo ya tenga que ir migrando a un sistema nuevo porque necesita mayor tamaño, ¿sí? Y esto va a estar asociado a la cantidad de bits. Cuando hablamos de los 32 bits, los 64 bits, está asociado a eso, ¿sí? Bueno, también está el tema, por ejemplo, de las fechas. La fecha fue algo que hubo que resolver, y bueno, por suerte los sistemas de NTFS lo resolvieron mucho antes del año 2000, pero independiente de eso, había equipos que el año 2000 fue un caso muy crítico, donde uno pasaba de un año del 1999 al 2000. Entonces, si en un sistema yo ponía 00, si yo ponía un sistema 00 como año, lo que hacía era llevarlo a 1900. Entonces, eso traía la problemática, por ejemplo, para una facturación, si yo quería el día 2000, el día 1 del 2000, quería hacer una factura, me la iba a hacer como 1 del 1 del 1900. Entonces, en esa época, en el año 2000, hubo que salir a verificar en los equipamientos para certificar que iba a soportar este cambio del año 2000. Hubo que hacer eso, hubo que salir para certificar que iba a haber que iban a soportar el cambio ¿sí? De que cuando pusiera 00, te lo tome como 2000 y no que te lo tome como año 1900. Fue un problema, realmente, obviamente que se sabía, los sistemas operativos que ya lo soportaban y demás, pero bueno, se certificaba, eso también tuvo que ver con, bueno, mucha gente que se dedicó a hacer dinero con eso también, pero fue un caso muy particular. Bueno, fíjense, este sistema operativo ya me dice que las fechas que soporta son del 1601 al 60.000, cosa que no haya un solo problema con ningún cambio de cifras ahí en algún año. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando pongamos en el año, vamos a poner el año 3000, ¿sí? El 00? ¿Qué me va a tomar? ¿El 2000 o me va a tomar el 3000? Bueno, se supone que este sistema operativo ya no va a tener ese problema, ¿no? Un problema similar con los sistemas de 32 bits, ¿no? Claro, exactamente. Los sistemas de 32 bits tenían justamente problemas, no sé si con el año, la verdad que ahí no recuerdo, Lautaro, ¿sí? No he analizado ese año en particular, pero puede ser lo que estás planteando. Pero sí, digamos, con los 16 bits, por ejemplo, eran muchos problemas para el caso del año 2000, ¿sí? Hubo mucho. Obviamente es combinado el sistema operativo con hardware que lo soporta y toda esa historia, ¿no? No es solamente el sistema operativo, sino también que las BIOS y demás lo tenían que soportar. Era toda una cuestión también de ver cómo podías lograr en esa época una forma de justificar de que cuando llegara ese día tus sistemas contables o tus sistemas que registraban fechas no iban a tener problemas, ¿sí? Así que bueno, fue bastante interesante ese. Bueno, después tenemos que el NTFS también soporta la compresión de los datos. Para eso utiliza lo que es el sistema de zipeado, que ustedes lo conocen porque han usado seguramente WinZip o 7zip o gzip en el caso de la línea de comando de Linux. Y lo que hace es compactar. Esto lo que logra es la compactación. La idea ¿cuál es? Que el archivo que yo grabo no ocupe todo el espacio que requiere, en realidad, en forma cruda todos los datos, sino que intenten encontrar ciertos patrones que logren que ocupen menos espacio. Por ejemplo, en un dato particular yo podré encontrar patrones similares, como por ejemplo que tiene repetidas veces una letra, y yo podría, en vez de colocar la letra todas las veces donde aparece, podría llegar a decir, en vez de hacer eso, pongo la letra A aparece en tal posición y en tal posición. Y sería lo mismo que si pusiera todas las veces la letra A. Pero a lo mejor esta información de guardar la letra y en qué posición está ocupa menos espacio
que lo otro que estaba haciendo. Entonces, estos tipos de patrones permiten justamente lograr que uno, cuando guarde, ocupe menos espacio que si lo guardara en manera cruda a todos los datos, ¿sí? Ese es un beneficio que nos da la compresión de datos. Entonces el sistema operativo tiene esa capacidad. Ustedes pueden decirle a Windows que cuando grabe los archivos comprima. Si ustedes ponen propiedad de una carpeta, van a ver que tienen las opciones por ahí para decirle que comprima los archivos cuando se graben ahí. Obviamente que van a ver que necesitamos que cuando se abra el archivo ese esté descompactado, si no, no lo va a poder abrir, ¿no? No lo va a poder abrir. Después tenemos el caso de la encriptación, en realidad el nombre es cifrado de datos, el cifrado de datos, donde normalmente se utiliza 3Ds, ¿sí? O XDs, o sea, XDs es que la X puede variar por varias cantidades de veces, 3D significa 3 veces Ds, es un algoritmo que se utiliza para justamente el cifrado de datos, y en este caso utiliza un algoritmo de tipo asincrónico que se llama, que es con llave pública y llave privada. Ahora ya lo vamos a explotar un poquito más eso. Pero bueno, la idea de cifrado de datos, ¿qué es lo que es? Que al conjunto ese de datos que yo estoy grabando, se graben de tal forma que sean ilegibles para otro que no sea el usuario, el propio usuario, o para alguien que se saque el disco y lo quiera llevar a otra máquina, y cuando lo quiera abrir con otra cuenta, esos archivos no se puedan abrir o sean ilegibles, ¿sí? Sean ilegibles, a eso hace referencia. Bien, esto es lo que estamos planteando en este caso con respecto a NTFS y al tema de las características en sí. Veamos y explotemos un poquito más algunas cositas. Primero, las unidades de medida. Las unidades de medida que ustedes ya conocen del byte en adelante, bueno, ahí las tienen. Dijimos recién que estaríamos parados en el hexabyte o exabyte, ¿sí? Es donde está parado hoy el tamaño de lo que soporta en volumen el sistema de Windows, NTFS, y nosotros hoy estamos trabajando comercialmente, pudiendo comprar discos de los tamaños del tera, no del tamaño de petabyte, ¿sí? Sino el tamaño del tera. Sin embargo, eso es lo que nosotros conocemos desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista científico y también para algunas grandes industrias, ya existen discos de mayores tamaños donde, bueno, se requieren para almacenamientos mayores. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, una imagen satelital de las que tiene Google, el Maps de Google, que pueden hacer un zoom y llegar prácticamente ven su casa, y si pagan pueden ver más abajo todavía, o sea, dependiendo justamente, pero a nivel abierto uno llega hasta un punto y puede ver, pero fíjense hasta dónde se llega a hacer el zoom de lo que se puede ver. Imagínense el tamaño que tiene esa imagen, ¿sí? El tamaño de esa imagen. Entonces, ese tipo de imágenes, por ejemplo, no pesa seguramente un tera, sino que debe pesar muchos teras o petas, byte, digamos, para su utilización. Entonces es muy probable que ahí haya discos que ya tienen esa cantidad de almacenamiento, ¿sí? Independiente de eso, también se pueden hacer, ya vamos a ver, en una unidad más adelante, vamos a ver lo que son los RAID de discos, que es, yo puedo agarrar un montón de discos físicos separados y hacer un volumen único. O sea, yo veo en realidad como si fuese, si tengo 4 discos de 1 tera cada uno, yo en mi sistema operativo veo un disco de 4 teras. Y en realidad son 4 discos distintos, ¿sí? Bueno, eso me lo da justamente una tecnología que se llama RAID de disco, ¿sí? Me permite ver, por ejemplo, un solo volumen, pero que tiene un montón de discos. Por eso esto llega a 16 exabyte, y bueno, puede ser que tenga un montón de discos de peta o un montón de discos de tera, y llego a esa unidad de medida sin problema, ¿sí? Bueno, después hay más unidades de medida, por ahí para que las conozcan. En un esquema general, ¿cómo se ve este sistemita de archivos en el caso de Windows? Lo primero que tenemos es el registro de la partición de buteo, que es la que contiene la información del volumen en cuanto al tipo de partición, el tamaño, el largo, y que tienen normalmente el bloquecito que le indica el arranque, ¿sí? El arranque donde comienza el sistema operativo, que es ahí donde sabe que está el sistema operativo, que lo tiene que buscar y lo tiene que elevar a memoria para que arranque el mismo.
contiene también el punterito a lo siguiente, que es la MFT, esta tabla maestra que tiene todo el índice de los archivos y de los atributos justamente de lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que va a tener esta MFT. Y el archivo de sistemas, ¿sí?, es el que contiene la información sobre los datos y operaciones que se realizan sobre el sistema de archivos. O sea, estamos hablando de los bloques, los espacios libres, vamos a hablar de los logs de transacción, vamos a hablar de las operaciones que se pueden hacer sobre esos archivos, porque están de alguna forma delimitadas o no, las operaciones que yo puedo hacer sobre los archivos en sí, y después tengo todo un área donde están todos los archivos, directorios y demás del contenido del sistema de archivos que estoy manejando. A tener en cuenta, por ejemplo, los datos y operaciones que se pueden realizar, uno de ellos es el log de transaccionalidad. Por ejemplo, vieron que cuando ustedes borran un archivo va a parar en un lugar que se llama papelera de reciclaje y demás. Bueno, ¿eso qué me permite? Me permite volverlo, si yo quisiera, al lugar donde estaba. Pero también tiene una opción que, por ejemplo, cuando yo agarro un archivo, lo muevo a otra carpeta. Tienen esta opción que es deshacer, que permite que vuelva a donde estaba. Bueno, eso es información que es una transacción que se hizo y está en el log de transaccionalidad, que justamente tiene la información necesaria como para poder volver hacia atrás cosas o poder hacer monitoreo o poder hacer cálculos que le puedan servir al sistema operativo para eficientizar las acciones que tiene que llevar a cabo. O sea que toda esa información está en estos archivos que son propios del sistema y que están resguardados en estas particiones que yo les decía que eran especiales del sistema y que, bueno, es ahí donde está la información que él maneja y la tiene protegida, obviamente. La tiene protegida para que no cualquiera la pueda acceder, ¿sí? Obviamente que siempre se encuentran bugs o vulnerabilidades sobre esos espacios y, bueno, ahí es donde se ocurren los ataques y después tenemos los problemas como lo que planteaba recién el compañero, Ignacio, con ransomware Petya, que fue un caso particular de uno específico que atacaba en este caso al MFT, ¿sí? Pero esto es porque llegamos a ciertas vulnerabilidades para poder lograr llegar hasta ahí, ¿no? O sea, si no, no se debería llegar hasta esos lugares, ¿sí? Así como en algún momento también se atacaban las BIOS de las placas madres, y donde había una marca que era bueno, todavía está, la BioStar, que en algún momento tuvieron muchos conflictos porque había una vulnerabilidad muy grave en la BIOS, se atacaba la BIOS y lamentablemente se sobreescribían ciertos argumentos, ciertas propiedades que tiene justamente la BIOS, a pesar de ser una ROM, se le hacían unas alteraciones, y esas alteraciones lamentablemente hacían que quedara la placa madre inservible directamente, ¿sí? Después lo que hizo para solucionar ese problema durante un tiempo fue poner dos BIOS. Ponía una BIOS de backup. En caso de que se rompiera una, aparecía la otra. Pero bueno, no, obviamente eso no era la solución, ¿no? La solución era corregir la vulnerabilidad, el problema, y bueno, y así fue que se corrigieron todos esos datos posteriormente, ¿sí? Bien. Bueno, eso fue un poquito de historia también sobre esto. En la compresión de los archivos, que es una de las grandes características que suma NTFS, está asociada a esto de disminuir el tamaño cuando uno lo graba en el disco, para que ocupe menor espacio. Esto hay que tener en cuenta que en la época que aparece NTFS, el almacenamiento era costoso, o sea, comprar discos duros era algo costoso, era algo caro. Entonces, era necesario que el sistema operativo tuviese esta capacidad de compresión de archivos. Hoy en día se usa poco, no todos utilizan esta característica y esta posibilidad, teniendo en cuenta que el almacenamiento no es un costo muy alto y que podemos llegar a conseguir sin ningún problema discos a un valor razonable. Pero la compresión, ¿cómo la hace Windows? Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero rápidamente así para planteárselo. Por ejemplo, si tengo un archivo que pesa 50K, ¿sí?, él lo que hace es, antes de grabarlo, lo divide en bloques de 16. Lo separa en, no le vamos a dar bloques, le vamos a dar agrupaciones. En agrupaciones de 16 bloques. Si tengo 50K, perdón, no 50K, 50 bloques. Vamos a suponer, dije K y quise decir bloques, ¿sí? Quise decir bloques, 50 bloques. Necesita 50 bloques mi archivo. Entonces, ¿qué hace? Divide en grupos de 16 bloques, hace grupos de 16 bloques, y se fija en los primeros 16 bloques qué puede compactar. E intenta compactar lo que más pueda. Supongamos que de esos 16 logra compactar a 15 bloques, que a los 16 los puede representar con 15.
Listo, ahí compactó ya un bloque. Y así va de a 16, ¿sí? Entonces, lo máximo que pueda compactar, ¿sí? Va a ser bloques ganados para almacenamiento de otros archivos o de ese mismo archivo, ¿sí? Bien. El hecho de poder abrir ese archivo y leerlo, no lo puedo abrir cuando está compactado. Tengo que descomprimirlo para que yo pueda abrirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando genero la compresión de archivos? Estoy eficientizando todo lo que está relacionado al almacenamiento, pero a costa de sacrificar un poco de procesamiento. ¿Por qué? Porque la compresión y la descompresión requiere que pase un algoritmo por el procesador para poder hacerlo y poder ya sea compactar o ya sea descompactar. Entonces, sacrifico procesamiento por almacenamiento. Entonces, bueno, ahí entra el juego de la balanza, ¿sí? Cuando el costo de almacenamiento es alto, ¿sí? Bueno, probablemente me convenga sacrificar procesamiento para ganar o perder el menor espacio posible en lo que yo voy resguardando, ¿sí? Bueno, esto es una balanza que hay que buscar los equilibrios a ver si realmente lo necesito. Hoy lo más normal es que no pongamos a todo el sistema de archivos a comprimir archivos porque no tiene sentido porque tenemos almacenamiento de sobra, ¿sí? Pero en alguna época, como les dije, no era tan sencillo esto. Bien, el cifrado de archivos que está asociado, al igual que la compresión, están asociados a lo que es la seguridad, ¿sí? Ambos están asociados a la seguridad porque, por ejemplo, miren, yo les muestro esta gráfica, ¿sí? Les muestro primero esta gráfica antes de seguir, y yo acá veo lo siguiente. En la utilización, ¿sí? En la utilización tengo que, de acá parte la velocidad del disco. Parte la velocidad del disco, parte rapidísimo, parte del punto más alto que puede funcionar. Y lo que es la utilización del espacio de disco, parte de estar vacío y voy incrementándolo. Normalmente es un incremento prácticamente exponencial, ¿sí? Esto va creciendo en forma exponencial. Bien, ¿qué sucede? Que a medida que crece el espacio en disco, la velocidad, ¿sí?, de lectura de los datos se va poniendo más lenta. Esto está relacionado no solamente a lo contiguo, sino está relacionado a que cuanto más lleno está el disco, más lento se pone. Y el sistema operativo, en caso de que el disco se termine de llenar, ¿sí?, si esto se utiliza el 100% del disco, el sistema operativo no va a arrancar, porque necesita espacio en disco para crear los archivos temporales y demás. No va a dejar tampoco llegar a esa instancia, ¿no? Va a pedir previamente que hagamos algún tipo de limpieza para que el sistema operativo pueda seguir funcionando. Pero es cierto de que a medida que el disco más se llena, más lenta es la velocidad también, ¿sí? O sea, la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Esto es una relación directa, ¿sí?, que existe. Bien, lo quería poner porque por ahí puede aclarar un poquito lo de la compresión. ¿Por qué? Porque, ¿por qué comprimir? Justamente para que el disco no se vaya a terminar de llenar del todo y que el disco no se complete con tanto contenido, con tantos bloques. Entonces puedo llegar a eficientizar la velocidad en el disco, también en la búsqueda y demás, pero vuelvo a insistir, sacrifico procesamiento, ¿no? Bien, en el cifrado de los archivos, ya saltando a otra característica muy importante como es la seguridad en el contenido, tengo la posibilidad justamente de habilitar en este sistema de archivos algo que es todo lo que está asociado a el cifrado con DES, ¿sí? En realidad con un tipo de algoritmo que lo que logra, un tipo de todo un procedimiento que logra el cifrado con llave pública y llave privada. Esto es un cifrado de tipo asincrónico. No me voy a meter mucho en todos los detalles de esto porque obviamente es otro nivel de complejidad que en este momento no quiero ahondar, lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Pero sí se requiere de la llave pública y llave privada. Sería algo así como un archivo, alguien le pone el candado y por otro lado tenemos la llave para abrir el candado, ¿sí? Uno puede poner el candado y otro tiene la llave para abrir ese candado, ¿sí? Bueno, en este caso, estas dos llaves públicas y privadas las maneja el mismo sistema operativo y tiene la capacidad, a través de justamente el usuario que lo está haciendo y demás, conformar este conjuntito de llaves, ¿sí?, que lo va a sacar en forma aleatoria, utilizando números del sistema. Bueno, hay un montón de maneras que puede sacarlo, hay un montón de algoritmos para poder obtener esos datos y hacer esta cosa media rara que es la llave pública privada. Pero lo importante acá es que, por ejemplo, todo lo que es el sistema resguardado de archivos que tiene, lo va a estar cifrando
para que no sea accedido por cualquiera que no sea el propio sistema operativo, ¿sí? Ahí es donde se encuentran por ahí las vulnerabilidades y bueno, uno puede penetrar por ese lado y puede llegar a romper algo, pero normalmente está con esta idea de estar cifrado. Obviamente que cuando lo estoy usando tiene que estar desencriptado, tiene que estar descifrado, ¿sí? Para poder usarlo. Yo a un dato no lo puedo, es ilegible si está cifrado. Solamente es legible cuando está descifrado, ¿sí? Entonces, la diferencia con la compresión es que la compresión lo que busca es disminuir tamaño. Si yo accedo al archivo que está compactado, no voy a entender nada, porque en realidad nada lo puede abrir y ver el contenido si no lo descompacto. En cambio, en lo que es cifrado de los archivos, ¿sí? Los cifrados de los archivos no busca compactar. Al contrario, a veces el cifrado hace que crezca en tamaño, pero lo que hace es que el dato no se vea legible. Entonces la información no se puede entender, el archivo no va a ser legible y por lo tanto solamente el usuario autorizado va a ser el que va a poder abrir este archivo porque es el que tiene la llave privada. No estoy hablando que voy a poner una clave, sino que el sistema operativo ya tiene, con el conjunto de datos del usuario que uno agregó, del usuario, perdón, con el que uno ingresó, es esa la llave necesaria para poder acceder. Obviamente que si alguien me saca mi usuario y mi clave para acceder al sistema operativo, va a tener acceso a los archivos. ¿Se entiende? Pero trabaja de esta manera, ¿sí? Entonces uno podría agarrar el disco, llevarlo a otro lado y no va a ser accesible en los archivos que hayan sido confeccionados por el propio sistema para ese usuario. Después tengo otras características que puedo agregarle, que en realidad son herramientas que trae el mismo sistema operativo que permite darle un nivel de seguridad mayor todavía a los archivos y a los contenidos que tenemos. No deberíamos quedarnos solamente con esto que me hace el sistema operativo, sino que deberíamos usar otras herramientas que permitan cifrar, por ejemplo, los archivos de Word que yo voy a usar, que en realidad eso no lo va a cifrar el sistema operativo, sino que lo voy a tener que cifrar yo, ¿sí? Esos sistemas, esos archivos. Esto es lo que maneja el propio sistema operativo con sus propios archivos, ¿sí? En lo que es contenidos de archivos que yo haga, lo voy a tener que estar cifrando con alguna herramienta, ¿sí? Para poder cifrar este tipo de cosas. Por ejemplo, VeraCrypt, ¿sí? Que es una herramienta para cifrar archivos en disco, ¿no? Bien. Bueno, estas son, hasta acá quería un poco adentrarme a las características del NTFS y dejar, como les dije anteriormente, para una siguiente clase, el implementar los archivos en NTFS, ¿sí? Para que veamos un nivel de dificultad y no nos complejicemos ahora, porque tendríamos el del Inodo más el de Windows también. Entonces, lo dejo para la siguiente. Entonces, sumé acá temas como, por ejemplo, el montaje de un sistema de archivo, ¿sí? El montaje de un sistema de archivos ustedes lo van a practicar en las clases prácticas, lo van a hacer con Mónica y Juliana, lo que es el comando del mount, y van a poder montar un sistema de archivos. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes tienen un pendrive y lo enchufan en un sistema operativo como Windows? Automáticamente el sistema operativo agrega, por decirlo en forma gráfica, en el explorador de Windows, le agrega una letra, la letra H, y ahí pueden ver el contenido del sistema de archivos. ¿Qué es lo que hizo el sistema operativo ahí? Montó el sistema de archivos que tiene el pendrive, porque el pendrive no es más que un disquito chiquito, podemos llamarle, que tiene un sistema de archivos, o sea, ahí tiene justamente, o está con FAT, o está con NTFS, o está con NEXT, o dependiendo el sistema que tenga, y lo que hace el sistema operativo, en este caso de Windows, es verificar qué sistema tiene, genera todo el árbol con los archivos y demás que tiene justamente ese pendrive, y lo monta de alguna forma en esta letra que es la H, ¿sí? Como para que sea fácil. En Windows solamente lo hace Windows, o sea, lo hace el sistema operativo. Yo lo enchufo y lo hace solo en el entorno gráfico. Si me voy al entorno gráfico de Linux, me pasa exactamente lo mismo. Yo enchufo el pendrive y lo que hace es automáticamente montar ese sistema de archivos en el propio sistema de archivos del Linux que tiene. Y me lo va a agregar en algún lugar. ¿Dónde me lo va a agregar? Normalmente, por defecto, lo agrega en /mnt o /media, ¿sí? Dependiendo del sistema que estén usando. /mnt o /media. Y ahí va a agregar el contenido de ese pendrive. Ahora, si me voy a la línea de comando, desde Windows, desde el CMD, no puedo montar nada como un pendrive. Lo que tendré que hacer son, ahí para montar tienen que hacer ciertas modificaciones sobre archivos de inicio del Windows, que en realidad inician antes de que arranque la interfaz gráfica, y reiniciar el equipo para que tome ese archivo de inicio nuevamente
al momento de arrancar la línea de comando. Y recién ahí podrían tener tal vez montado un sistema de archivos de un pendrive, pero si no, no hay forma. En el caso de Linux, ¿qué es lo que hacemos? Enchufamos, nos vamos a la línea de comando y ahí sí tenemos un comando que es el comando mount, este comando que están viendo acá, mount, así se llama. Y después va lo que se llama el punto de montura. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero montar yo? Como archivo ve todo, como Linux, perdón, ve todo como un archivo, entonces cuando ustedes enchufan el pendrive, Linux ve a ese pendrive como un archivo. ¿Dónde está ese archivo? En /dev /USB, por ejemplo, a /USB 0. Entonces, /dev están los dispositivos. USB 0, ¿qué significa? Que es el archivo que representa a el pendrive que acabamos de enchufar, USB 0. Entonces yo le digo mount /dev /USB 0, espacio, y le digo /home /Fabián /pendrive. ¿Qué es lo que hace esto? Genera una carpeta pendrive en mi home de Fabián y ahí mete todo el sistema de archivos que tiene el pendrive. Entonces yo puedo montar el sistema de archivos donde quiera en Linux, ¿sí? En el punto que ustedes deseen. Vuelvo a insistir, normalmente se hace en el Linux, en el /MT o en el /media. Pero si no, lo pueden montar donde quieran. ¿Está bien? Entonces, un sistema de archivos debe ser montado antes que pueda ser accedido. Obviamente, lo tengo que montar, es lo que les decía antes, este proceso hasta que se crea la unidad H, por ejemplo, en Windows, o el proceso hasta que en Windows se coloque donde uno quiera, y ahí es donde aparece este sistema de archivos que lo puedo llegar a navegar, ¿sí? Porque puedo entrar a los directorios que tiene y demás. Si no lo logra hacer, lo que tengo que hacer es utilizar el comando mount para establecer el punto de montaje donde quiero montar ese sistema de archivos. En un Linux van a poder montar un sistema de archivos como FAT, o NTFS, o EX, o el que quieran. En un Windows van a poder montar FAT o NTFS. Linux le va a decir que no lo conoce y directamente cuando lo enchufen le va a decir, no reconozco esto, ¿querés que formatee el pendrive? Te va a decir eso, ¿sí? Prácticamente. Así como trabaja en este caso, en sí el Windows, ¿no? ¿Se entendió el punto de montura? Si hay alguna duda, me consultan ahí, ¿no? Bien. Otra de las cosas que nosotros hemos estado trabajando y que tienen ya sea Windows y Linux son los archivos compartidos. Pero vimos alguna diferencia en ello. Por eso acá voy a dejar el concepto de ambos para después lo tengo. En sí, digamos, la idea es que el sistema de archivos tenga esta posibilidad de poder compartir archivos entre múltiples usuarios. Esa es una de las ventajas del compartir archivos, porque si no, no tendría sentido tener replicado en cada usuario el mismo archivo. Entonces, acá tenemos muchas posibilidades, tenemos la posibilidad de distribuir los archivos, pero para esto también tengo que darle protección, pero también tenemos esta posibilidad de distribuir archivos de un modo, o de compartir archivos de un modo más distribuido, a través, por ejemplo, de NFS. NFS, lo que es Network File System, ¿sí? Es un sistema de archivos que está distribuido en toda la red. Entonces, yo en realidad no tengo un sistema de archivo único, sino que tengo un sistema de archivo que se conforma por lo que me da distintos equipos, ¿sí? Distintos equipos en distintos lados. Y yo conformo un solo sistema de archivo. NFS es lo que se utilizaba anteriormente. Hoy se utiliza algo que se llama el DAP, ¿sí? En el caso de Windows se utiliza Active Directory, ¿sí? Para manejar justamente la compartición de archivos en un sistema distribuido en una red, ¿sí? Bien, bueno, esto ya lo habíamos visto, un poquito como el ejemplo que les había dado en algún momento de Pedro y Belén, ¿sí? De Pedro y Belén, y que hacemos esto, y el contador y demás. Ahora, estos son los dos conceptos que quería que llegáramos, porque en realidad el enlace duro ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? El enlace duro, ¿qué pasa si yo tengo 3 enlaces duros de un mismo archivo? ¿Cuándo se elimina ese archivo? ¿En qué momento se va a eliminar? ¿En qué momento se elimina un archivo que tiene 3 enlaces duros? Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está, ahí me gusta más. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque los 3 archivos, sí, los 3 archivos lo borran, pero si todavía sigue habiendo alguien que no lo borró, el archivo sigue existiendo, porque en realidad no estás borrando el archivo. Lo que estás borrando, o lo que estás haciendo cuando borras, es disminuir el contador de enlace. Cuando el contador de enlace, ¿sí? No cuando los inodos llegan a 0, cuidado, no los inodos. Si los inodos llegan a 0, significa que te quedaste sin espacio en disco, porque el inodo es un bloque, un número de bloque, ¿sí? De donde está el índice de un archivo. Eso es un inodo, ¿eh? Sino que es
dentro de ese inodo, un atributo se llama contador de enlaces. El atributo contador de enlaces es el que tiene que llegar a 0. Cuando el atributo del contador de enlaces llega a 0, el archivo se elimina. Entonces ese inodo desaparece, porque obviamente es el bloque índice y desaparece el contenido. ¿Está bien? Por la duda, Lautaro, por lo que pusiste ahí. No es cuando los inodos llegan a 0, es cuando el atributo contador de enlace que está en el inodo llega a 0. ¿Está bien? Es el atributo contador de enlace. ¿Bien? Bueno, ese es el enlace duro. En cambio, el enlace simbólico es lo mismo que el acceso directo. Es lo mismo que el acceso directo que usan en Windows, digo, porque la mayoría son usuarios de Windows. Entonces, ¿qué es lo que es? Simplemente el archivo que yo genero, ese que se llama acceso directo, es un link que tiene el camino, el nombrecito, de cómo llegar al archivo. Es lo único que tiene, es el caminito de cómo llegar a ese archivo. Por lo tanto, ese caminito para llegar a ese archivo, si yo borro el archivo real, me queda ese otro archivo que es acceso, el link, me queda vivo todavía, o sea, queda en el sistema de archivos, pero queda con un camino donde un archivo ya no existe más. ¿Está bien? Donde el archivo ya no existe más. Por lo tanto, en este caso, el archivo este que yo estoy creando del link tiene su propio inodo. Recuerden que anteriormente creábamos un enlace duro y lo único que teníamos era una entrada apuntando hacia el inodo que tiene enlaces duros. En cambio, en el enlace simbólico tenemos un archivo nuevo que ocupa un bloque nuevo, que lo que tiene simplemente como entrada es el caminito para llegar al archivo que está indicando. Ahora, si yo borro el archivo original, ese link me queda acéfalo. Ese es el problema, ¿sí? Me quedaría justamente apuntando a la nada. ¿Qué es lo que pasa en Windows con los accesos directos? ¿Sí? Bien, esos archivos compartidos que vamos a tener para que tengan múltiples usuarios, ¿cómo puedo saber yo que pertenecen o tienen acceso a múltiples usuarios? A través de lo que es el User ID y el Group ID. Esto sea en Linux o en Windows, se maneja justamente con, tenemos ID de usuario y tenemos ID de grupos, ¿sí? Donde a estos grupos o a estos usuarios le vamos a dar permisos para darle la protección necesaria para los usuarios que tengan que tener acceso y autorización a esos archivos en particular. Entonces, para esto, la protección que yo le puedo dar en forma general, y acá están viendo una forma, un reducido, pero todos los sistemas de archivos manejan estas protecciones, ¿sí? Por lo menos, después pueden haber otras, ¿sí? Por ejemplo, herencia de que un directorio pueda heredar la protección del directorio padre. Eso es otra característica de protección, pero que acá no la estamos poniendo porque eso no está en todos los sistemas de archivos, pero esto sí está en todos, ¿sí? El hecho de que, bueno, ¿qué cosa puede acceder? O sea, el creador, cuando crea el archivo, es quien controla quién puede y qué puede accederse del contenido ese, ya sea en un directorio, en un archivo o en lo que sea. ¿Y qué tipos de acceso, qué tipo de protección le puedo brindar a eso? Le puedo dar lectura, escritura, ejecución, agregar, ¿sí? Algo en un contenido o no de un archivo, el eliminado, el listado, que es, el list es ver el contenido, por ejemplo, de un directorio, ¿sí? Bueno, estos son los convencionales y los generales de las protecciones que va a tener un sistema de archivos. En esas protecciones, si yo lo veo desde el punto de vista de Linux, lo que van a ver es algo como esto. Por ejemplo, si me voy realmente a un sistema de Linux, ahí les pongo en una máquina virtual, y voy a poner esto, ¿está? Vamos a hacer un ls-l en este caso, ¿sí? En ese ls-l, por ejemplo, yo tengo, justo donde estoy parado, tengo 4 archivos que son del tipo directorio y que tienen todas estas letritas. Cada una de estas es, cada letra que está, o un guión, es un bit, representa un bit. Acá hay 9 bits, que están agrupados de a 3. 3 bits, 3 bits y 3 bits. Los 3 primeros bits, ¿sí? Representan el acceso que le damos al dueño. Por ejemplo, en este caso, a la carpeta descargas, al directorio descargas, yo estoy diciendo que el dueño, quien lo creó, en este caso el usuario redes, puede leerlo, escribirlo y ejecutarlo. Ahora, el segundo es el acceso a los grupos. O sea, el grupo al que yo pertenezco, ¿sí? Este fue creado el grupo redes, o sea, todos los que pertenezcan al grupo redes van a poder leerlo y ejecutarlo, pero no van a poder escribirlo. Es lo que pueden hacer los grupos. Y los otros que no pertenecen al grupo redes, que pertenecen a otro, acá yo podría haber puesto 2K, por ejemplo, en vez de que diga grupo redes, que sea el grupo 2K4. Bueno, los que no pertenezcan al 2K4, estos 3 me están indicando qué es lo que van a poder hacer, esos otros grupos. Por ejemplo, el 2K11, el 2K3 y demás. Entonces, ¿esto qué me dice? Que van a poder leer, van a poder ejecutar, pero no van a poder escribir. Esto, como son bits,
¿qué pasa? Si hay una letra, el bit está en 1, pero si hay un guión, el bit está en 0. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué número decimal tengo? Díganme qué número decimal tengo ahí. RWX, R-X, R-X. ¿Cuál es el número decimal ahí? Son 3 números decimales, porque ¿cómo se hace el número decimal? Se agarran los 3 primeros bits y se pasa un número decimal. Se agarran los siguientes 3 bits y se pasa un número decimal. Y se agarran los siguientes 3 bits y se pone el número decimal. Me dice ahí Ignacio y pone con signo de pregunta. ¿755? A ver, ¿estamos de acuerdo con Ignacio o no? A ver, ¿el resto qué opina? Sí, me dice Yago. Sí, ¿por qué? Veamos. RWX es 1, 1, 1. 3 unos son un 7, ¿sí? ¿Por qué? El 1 más significativo, que el que está más a la izquierda, vale 4, este vale 2 y este vale 1, si hago la conversión del sistema binario al decimal. Entonces, 4 más 2, 6, más 1, 7. Por lo tanto, lo represento con un 7. Ahora, R-X es 1, 0, 1. Es 4 más 0 más 1. O sea que es 4 más 1, 5. Por lo tanto, en estos dos casos es 755. Muy bien, perfecto. Esa es la numeración decimal. ¿Cómo se cambia? Si yo quiero cambiarle, supónganse que yo quiero ponerle estos permisos a la carpeta de imágenes. ¿Sí? Le quiero poner estos permisos. Bueno, para ponerle esos permisos pongo chmod, que es el comando que se utiliza en Linux para cambiarlo de la línea de comando. Luego se pone el 761 en este caso, y luego se pone el objeto, en este caso el archivo, el directorio al que le quiero cambiar los permisos, ¿sí? Y ahí le cambian, con eso le van a poder cambiar los permisos y va a cambiar justamente, se van a agregar los X, las R, los guiones y demás que hagan falta. También puedo cambiarlo de grupo, donde le indico al archivo a qué grupo lo estoy agregando, ¿sí? Con chgrp. Pero bueno, esto lo vamos a ver, lo van a ver un poquito más adelante ya en cuestiones prácticas porque es a nivel más de comando. También tiene esto la posibilidad de hacerlo en interfaz gráfica, ¿no? Pero bueno, nuestra idea es explotar el sistema operativo en un poquito más de bajo nivel. Esto que estamos cambiando ahí en un Linux, también se puede hacer en un Windows. En un Windows tengo algunas posibilidades para cambiar algunos archivos. Supónganse en esto, un comando, vamos a hacer, un segundo, acá, CLS, y hay un comando que es, a ver, déjenme ver que me acuerde, creo que era, no me acuerdo si es atrib, acá, por acá. Este comando muestra o cambia los atributos del archivo, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un dir, y voy a agarrar, a ver si tengo, no, justo no tengo ningún archivo acá, voy a crear algún archivito que sea dir, voy a redireccionar fabian.txt, ¿sí? No estoy con permisos de administrador para crearlo, denme un segundo, que me dé los permisos, así hago el ejemplo. Vamos a hacer un cd, me voy a ir al raíz, ¿sí? Vamos a hacer esto de vuelta, cls, vamos a hacer un dir, lo voy a redireccionar a fabian.txt y generamos un archivo, ¿sí? Entonces yo ahora puedo ese archivo verlo, ¿sí? Acá lo tengo, fabian.txt, ese archivo, y puedo hacer lo siguiente: attrib fabian.txt, y en este caso me muestra, por ejemplo, el atributo que tiene, ¿sí? Ahora, el comando attrib, ¿sí? Tiene posibilidades, a ver, barra si me pregunta, ¿sí? Acá tengo las posibilidades de los atributos, lo que puedo hacer con el archivo. Por ejemplo, ponerlo de solo lectura, que sea de almacenamiento, del sistema, oculto, como le dije antes. RWX, pero acá tenemos también más opciones, ¿sí? Tenemos, en Linux también hay otras, que como por ejemplo el bit del tiki, ya lo van a ver más adelante, el CGUID, ¿sí? Que permite justamente dar otros tipos de permisos. Bueno, acá también tengo algunas posibilidades para cambiar atributos. ¿Cómo se hace? Se le pone el más o el menos al nombre del archivo. Uno pone, ven, la unidad, la ruta, el nombre del archivo, y antes pone qué es lo que quiere hacer. Si lo quiere hacer oculto, si lo quiere hacer de solo la lectura, por ejemplo, voy a poner attrib Fabian, pero le voy a poner que sea de solo lectura, ¿sí? Entonces ahora hago attrib Fabian, acá, attrib Fabian, y ahí tengo la letra R diciéndome que ahora es de solo lectura. Entonces, ya no puedo modificar el contenido de este archivo. Ahora vamos a intentar, ¿sí? Hacer un dir barra fabian.txt, ¿sí? Y me dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque justamente le puse un atributo de lectura, ¿sí? Bueno, eso desde la línea de comando.
Ahora, desde la interfaz gráfica, normalmente, y los links también tienen cosas parecidas a esto, ¿sí? Van a encontrarse algo así, donde yo puedo elegir justamente en una solapa de seguridad del archivo, elijo el grupo al que pertenece o el usuario que quiero en particular, y le puedo ir dando los permisos necesarios sobre ese archivo. Hasta permisos especiales, como planteaba recién, por ejemplo, en las carpetas, con herencia de permisos para los archivos que yo creé dentro de esa carpeta y demás, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo que quería ver hoy, llegamos justo, nos van a quedar pendientes, obviamente, cuestiones que están asociadas a lo que es contenido de implementación de archivos en Windows, que lo quiero dejar para la clase que viene, y ya nos vamos a meter también con algunas cuestiones en lo que tiene que ver al disco físico, ¿sí? A ver por dentro del disco físico, cómo se implementa en la parte física, sectores y demás, ¿sí? Bien, con esto terminamos, así que ahora sí pueden poner todos presentes y se pueden ir retirando, quedan libres, salvo que alguien tenga alguna pregunta, yo quedo acá a disposición para las consultas que quieran hacer.